Hola, les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Y yo soy Gloria Pinilla y en esta ocasión hablaremos sobre la representación de las comunidades negras y afrodescendientes en las artes desde la voz de una gran exponente que es Mercedes Angola. Los invitamos a compartir la palabra, a pasar a la mesa y a participar de esta conversación con los hashtags #CapitalAfro y #MesaCapital. Para iniciar esta conversación, nos fuimos con Mauricio Martínez, nuestro videógrafo, a conocer el palenque de Delia Zapata Olivella, de la mano de su maravillosa hija Edelmira Maza Zapata, sobrina también del reconocido Manuel Zapata Olivella. Edelmira, una maestra de maestras. Veamos. Hola, me encuentro aquí en el palenque de Delia, precisamente con su directora, con la maestra Edelmira Maza Zapata. Bueno, Edelmira, bienvenida y cuéntanos un poco de quién eres. Bueno, primero, ¿qué es el palenque de Delia y qué pasa acá en esta casa hermosa? Bueno, el palenque de Delia es la casa que consiguió Delia Zapata Olivella en 1970 exactamente, para cobijar a todos los bailarines y artistas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y durante 9 años fue un restaurante de música costeña, cartagenera. Pero después solo hemos estado trabajando con los grupos y las personas que bailan, hacen música, cantan y hacen teatro con relación a las tradiciones populares. Bueno, y yo quiero empezar como preguntándote, maestra Edelmira, acerca de ese papel de tu mamá, de Delia Zapata, en esa influencia tuya en la música, en lo que tú eres, en esa exploración. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, hablar de Delia es lo que hago todos los días, porque hay muchas gentes que me preguntan por ella y porque es el amor de mi vida, porque es el centro de mi admiración y el legado que heredé de ella es lo que continúo haciendo como un eje central de mi vida y con las relaciones de este país que se han establecido. Cuénteme también cómo también lograr sintetizar todo ese conocimiento multicultural de Colombia en lo que tú haces ahorita, en la danza. Bueno, entonces Delia construyó un sistema, una metodología para la enseñanza de las danzas colombianas. Ese es mi gran legado, que es lo que trato de transmitir. Esa metodología yo la he seguido desarrollando y seguí estudiando a partir de las bases que ella dejó. Estudié danza congolesa, danzas de sanación del Congo, y con las bases que ya tenía de lo que aprendí en las culturas amerindias aquí, con los indios, y los pasos de las danzas, porque tú me preguntabas acerca de los viajes y las personas con las que viajábamos, que son muchas personas, casi que por década, grupos grandes de personas con los que fueron conformando el grupo, con la que hicimos montajes y viajamos por el mundo. Pues muy bien, acabamos de ver, como dije antes, a una maestra de maestras. Y aquí a mi lado también tengo a otra gran representante de las artes en Colombia, se llama Mercedes Angola. Ella es artista plástica, docente, curadora e investigadora. Realizó su maestría en artes visuales en la Universidad Autónoma de México. Está vinculada a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional y actualmente investiga sobre estéticas y representaciones visuales de la población afro en el arte colombiano de los siglos XX y XXI, así como sobre los imaginarios de la presencia africana en contextos urbanos. Bienvenida, Mercedes, y cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Mercedes? ¿Por qué las artes plásticas? ¿Por qué investigar sobre representaciones visuales de poblaciones racializadas? Bueno, buenas noches para todos y todas. Gracias por la invitación a este espacio.
Soy Mercedes Angola, soy artista plástica, estudié en la Universidad Nacional de Colombia mi pregrado, como lo mencionaste, y mi maestría en artes visuales en la Universidad Autónoma de México. Bueno, ¿cómo llego yo a todas estas preguntas sobre las representaciones de la gente negra, sobre la gente urbana negra en un contexto como Bogotá? Pues a raíz de preguntas que nacen a través de la vida, digo yo. Ajá. Porque, digamos, ¿cómo llegamos a la primera investigación en arte? La primera investigación en arte que va a concretarse en una exposición que se llamó Viajes sin mapa, representaciones afro en el arte colombiano, surge a través de una pregunta de pasillo en la escuela, en la Escuela de Artes Plásticas de un colega mío que se llama Raúl Cristancho. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Raúl es profesor de la Escuela de Artes Plásticas y él, digamos que empezó un proceso de hacer curadurías de arte a nivel de Colombia, pero por regiones. Él creó un salón que se llamó Imagen Regional y empezó como a indagar qué pasaba en el arte en las regiones. Y Raúl me hace una pregunta. Me dice, oye Mercedes, ¿cuántos compañeros negros tuviste en la escuela? Que tú hagas memoria. ¿Dónde están los artistas negros en el contexto del arte colombiano? Pues me lanzó la pregunta y yo quedé fría y dije, bueno, pues yo cuando estudié realmente tenía una sola compañera negra, también bogotana, Edúa Mosquera, y unos semestres arriba iba otro estudiante negro, Aníbal Moreno, también bogotano. Y yo le dije, mira, mis únicos referentes son Edúa y Aníbal. De profesores, ¿qué profesores negros había en la Escuela de Artes Plásticas? Uno era de apellido Pino, no recuerdo el nombre, el otro Balbino Arriaga, chocuano, y el otro profesor de litografía, ahorita se me están borrando los nombres, pero bueno, eran solamente 3 profesores negros. Bueno, entonces Raúl me hace la propuesta, bueno, ¿por qué no pensamos en una curaduría pues que empiece a indagar dónde están los artistas negros o afro en el contexto oficial del arte? Exactamente. Nos lanzamos a la curaduría. En ese viaje. En ese viaje sin mapa porque no teníamos ni idea, primero, cómo estructurar la curaduría, que era la parte más compleja, digamos, como desde dónde la abordamos. Entonces, bueno, la decisión tocó arriesgarse, hagámosla dentro de nuestro contexto, digamos que nosotros somos académicos, que tenemos una formación universitaria, y lancemos la curaduría para artistas que hayan tenido una formación académica. ¿Sí? Entonces lanzamos la curaduría, la propuesta del Banco de la República y finalmente les interesó la propuesta y se concretó en la exposición y a esa exposición, digamos, la hicimos abierta a artistas afro y no afro que plantearan, digamos, preguntas sobre la representación. Y entre ellos, por ejemplo, estuvo Marta Rodríguez, la documentalista. Sí, que Marta Rodríguez de Silva. Muy interesante la participación de ella. Porque pues, Marta como documentalista que aporta toda su filmografía con las diferentes comunidades, claro, tal vez. Claro, ella hizo unos documentales de desplazamiento, Sí. ¿sí? En el Pacífico y presentamos unos documentales de Marta Rodríguez. Entonces, en la exposición participaron artistas negros y no negros. Okay. ¿Sí? Y digamos que nosotros lanzamos la primera piedra y la primera pregunta de qué pasa en términos de inclusión de los artistas negros en la historia oficial del arte. Nos metimos en ese cajón de la historia oficial del arte, porque por fuera pues hay muchos artistas que no necesariamente tienen formación académica, pero nosotros metimos la exposición dentro de ese marco académico, digamos, de donde provenimos nosotros. O sea, Perdóname, y en ese momento, ¿cuáles eran los únicos referentes de artistas afros que existían y que tú conocieras? No, pues en Colombia el primero fue Cogollo, Heriberto Cogollo. En los años 60, 70, Heriberto Cogollo, el cartagenero,
pero digamos, Cogollo se va a Francia y se queda en Francia. Y con toda esa generación de los artistas colombianos que emigran a París, y entre esos estaba Luis Caballero y todos ellos que se van a Francia. Y Heriberto Cogollo se va para Francia. Entonces, digamos que era digamos, el único referente, y digamos que las primeras representaciones que uno conoce en el arte oficial de Colombia son hechas realmente por Guillermo Wiedemann y por Ana Mercedes Hoyos, sí, que son como, digamos, unos referentes dentro del arte oficial, por decirlo así. Pero entonces para nosotros era interesante empezar a indagar, y para mí como pregunta, porque yo estudié arte, soy artista, y pues qué pasa con los artistas negros en este país. Entonces, digamos, se hizo la curaduría que fue muy interesante porque además rotó por todas las áreas culturales del Banco de la República, estuvo en Quibdó, estuvo en Cali, estuvo en Barranquilla, entonces, digamos que empezó como a generar la pregunta, bueno, ¿dónde están los artistas negros? ¿Dónde están los artistas afro? Y a partir de esa curaduría se han abierto muchos otros espacios. ¿Y qué sorpresas encontraste, digamos, en esa investigación? Pues claro, muchísimas sorpresas porque de todas maneras, digamos, era como ampliar el espectro de los imaginarios de representación de la gente negra, y decir, pues hay muchas maneras de representarnos y muchas preguntas alrededor de la gente negra y muchas maneras de construirse como una persona negra. Entonces, digamos, salir del cliché de la palenquera, o salir digamos, como del exotismo. Entonces, digamos, habían obras pues muy, digamos, que confrontaban mucho los tipos de representación, como el caso de la obra de Liliana Angulo, que generaba también muchas preguntas, como abordadas, digamos, diferentes problemáticas también de la población negra a nivel de territorio, a nivel de paisaje, a nivel de identidad, a nivel de lo urbano, ¿sí? Entonces, como ampliar más ese imaginario de representación de cómo nos construimos como personas negras y no hacer como un reduccionismo de que porque somos personas negras todos comemos lo mismo, nos vestimos lo mismo, nos gusta lo mismo, como entrar en una... O que las expresiones artísticas de la cultura negra solamente pasa por la música. Por la música, exactamente. ¿Cierto? O que también toda la gente negra, como dice un artículo, todos vienen del río, ¿no? Hay población negra urbana, muchísima, o sea, la población negra es una población que ha migrado. Entonces uno puede encontrar población negra en Colombia en todas las urbes. Sí. En Medellín, en Bogotá, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, pero pues el imaginario más fuerte es o el río o las dos costas, ¿sí? Pero también hay mucha migración. Sí, claro que de eso también vamos a hablar en nuestro segundo bloque. Y de ahí sale, cuando hablemos en el segundo bloque, de mi otro interés que va a desembocar en esa investigación que hicimos con el profesor Maguemati Wakpu, sobre la población negra en Bogotá. Es este libro maravilloso que es producto de una investigación, de una curaduría, de todo un trabajo de recolección de fotografías, de álbumes fotográficos de población afro que vive en Bogotá, nacida también en Bogotá o que emigró también aquí a Bogotá. Pero esto viene para nuestro segundo bloque porque nos vamos ahora a un corte y ya regresamos para conocer este maravilloso libro. Llegamos a Bogotá. Muy bien, y regresamos a la pata que le falta a la mesa, hoy hablando de la representatividad afro en las artes. Participen de esta conversación, les hemos dicho, con los hashtag #capital afro y #mesa capital. Mauricio Martínez nos trae esta nota de un lugar que debemos visitar si es que estamos aquí en Bogotá. Allí podemos tomar una de las clases magistrales de la maestra Edelmira Maza Zapata. Veamos la historia. La esencia por ejemplo, del ensayo de hoy, de esas puestas en escena que tú estás haciendo, ¿cuál es el eje central? ¿Qué es lo fundamental de lo que estás haciendo actualmente? Bueno, primero que seguimos una rutina
pase lo que pase, estemos en función o no estemos en función, siempre seguimos esta rutina corporal que te estaba contando de Delia, que tiene que ver con la disociación, aprender a conocer el cuerpo, qué movimientos hace cada parte del cuerpo individualmente y luego cómo las combinas y creas variaciones, aprender los pasos de las regiones, porque finalmente solo existen 5 pasos en el mundo con el que uno puede bailar. Absolutamente todo depende del acento, de la forma como lo haga, del gesto con que exprese esos pasos que yo los llamo pasos sagrados. Bueno, nosotros, hay gentes de todos lados de Colombia, de todos los colores, de todas las edades, de todas las filosofías, pero tratamos de tener una armonía entre todos. La rutina que nosotros hacemos es lo que nos une porque es una suerte de esfuerzo físico que hacemos por la salud misma de cada uno, de cada individuo y la salud de nuestro pensamiento comunal. ¿Qué es lo que ellos se llevan y que usted se ha dado cuenta de lo valioso que es que ellos reconozcan qué? La vida, el juego, que estamos vivos y que necesitamos expresar todo eso que tenemos como seres humanos, como cultura, y entonces básicamente nos hemos divertido muchísimo, hemos jugado y hemos aprendido, como te dije antes, unos de los otros, pero lo que yo siento y que me lo han expresado es que está la vida presente en todas sus formas y que además con un acento colombiano sin hacer danzas folclóricas de las que se hacen con los grupos de proyección. Nosotros no hacemos danza de proyección, no hacemos ballet, ni danza contemporánea, ni danza moderna, ni nada, ni de proyectar yo no sé qué cosas, no. A mí me gusta mucho lo natural, lo básico y lo sencillo, pero que conmueva el corazón. ¡Qué maravilla! Pues parte de las enseñanzas de Edelmira se encuentran en ese debate entre la reafirmación de la identidad negra, la negación de una palabra colonial y la necesidad de otras formas de visibilizar la experiencia de vida de las personas racializadas, a través de las artes, obviamente. Y cuéntanos, Mercedes, un poco más a profundidad qué es lo que ha venido pasando con esa representación visual de la población afro en los contextos urbanos, porque es importante entenderlo y sobre todo porque es importante hacer visible esa representatividad. Sí, yo creo que lo que mencionaba antes, que hay diversas maneras de construirse como una persona negra o de ser negra. Y específicamente en los contextos urbanos, digamos en Bogotá específicamente, pues nunca, digamos, se ha reconocido que desde la colonia había gente negra en Bogotá. No mucha, pero sí existía. De eso hay una investigación previa que hizo, es un profesor de la Javeriana, de apellido Ortiz, que hizo como una indagación sobre la gente negra en Bogotá y por el llano. Entonces, muy interesante como empezar a registrar que sí había población negra, por ejemplo, en Bogotá, desde la colonia, ¿sí? Y a comienzos del siglo XX, que ya entramos específicamente en ese libro. Llegamos sí, a Bogotá, ¿no? Desde el siglo XIX, siglo XX también había ya un número de gente negra en Bogotá, ¿sí? Entonces, digamos, lo que nos dimos cuenta a través de estas entrevistas que hicimos a todas las personas que están en esa investigación, digamos, empezamos a ver es que sí había desde 1910, 1920, 1930, o sea que se puede ir más atrás. Nosotros empezamos con ellos. En el 40. En el 40, porque son personas que la mayoría están vivas, ¿sí? Entonces fue muy interesante poderlo hacer
y que ellos nos contaran realmente cómo fue esa experiencia de llegar a Bogotá. Entonces, en Bogotá nadie se imagina, cuando se hizo la exposición y vieron estas personas, nunca se imaginaban que esas personas negras hubieran llegado a Bogotá en la década de los 40, los 50, pero antes también habían llegado, ¿sí? Entonces, digamos, no hay un imaginario de gente negra andina, No. por decirlo así. No, ¿sí? no. No la hay, pero sí ha existido. Sí. Entonces, todo ese trabajo hay que visibilizarlo y ampliar los imaginarios realmente urbanos, de población urbana, donde la población negra, digamos, ahorita hay mucha más, o sea, ahorita ha llegado a partir de los años, digamos, esta generación que viene en los 40, 50 y antes, vienen con un fin específico que es educarse. Sí, pero antes de que hablemos ¿Sí? de ese tipo de expectativas que trajeron la migración negra aquí a Bogotá en particular, también quisiera decirte que hay muchos mitos y hay muchas realidades sobre la sobre lo urbano, digamos, en la presencia afro y la presencia negra. Y para hablar, digamos, de la presencia negra, digamos, en el país y en Bogotá se tiene pensado que es producto del desplazamiento, producto de la migración, un desplazamiento producto también del conflicto armado. ¿Eso qué tanto mito o qué realidad es? No, sí, es una realidad porque, digamos, la generación de esas décadas que están ahí, ellos no vinieron por desplazamiento, sino vinieron a estudiar a la capital. O sea, Sí. la capital del país para ellos era importante. ¿Por qué no fueron a Medellín? ¿O por qué no fueron a Cali? ¿O por qué no fueron a Barranquilla? O sea, era el imaginario de la capital del país, Bogotá. ¿Sí? Entonces, ellos vienen específicamente a estudiar acá y el estudio para ellos, ¿qué es? Es una opción de ascenso social. Y el ascenso social, ¿ellos qué constituyen? Una clase media también. O sea, para ellos el estudio era una opción de mejorar su calidad de vida. Claro. Aunque, digamos, habían unos que venían del Cauca, por ejemplo, que sus familias pues no eran pobres tampoco, pero el ideal del estudio era el ideal del ascenso social, ¿sí? La migración que llega en los 80 y en los 90 son víctimas del conflicto. Entonces, Sí. es una generación que viene desplazada literalmente por otros motivos. A quienes también dedicas este libro, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces es interesante ver, digamos, que cada periodo sí fue marcando unos motivos Unos diferentes de intereses. migración distintos. Entonces ya, digamos, yo que soy la primera generación de mi papá, que era del Cauca, era el norte del Cauca de Puerto Tejada, que llegan a la década del 50, yo ya nací en Bogotá. ¿sí? Ok. Entonces, ¿yo qué? Yo me siento, pues, afro-bogotana. ¿sí? Afro-bogotana, claro. O sea, cuando me escuchan hablar, entonces siempre es, pero usted habla como bogotana. Y pues sí, pues es que yo nací en Bogotá y me construyo también como una persona negra bogotana. Y eso ya se está, digamos que ya es real y ese imaginario se ha empezado a ampliar porque de esas generaciones ya han nacido los hijos, hay una primera, segunda y tercera generación de población negra que nació en Bogotá. Entonces, por eso digo, se amplía el imaginario urbano de que en Bogotá la mayoría que son mestizos o blancos o, ¿sí? o indígenas, ¿sí? porque también hay una población indígena importante en Bogotá. ¿sí? Nacida en Bogotá. Nacida en Bogotá, exactamente, ¿sí? Sí. Y este imaginario también que lo que decías anteriormente, que las personas afros que están en Bogotá o llegaron, bueno, sí por el desplazamiento, de producto del conflicto armado, o llegaron solamente de las costas Caribe y Pacífica. Eso también se cayó, digamos, con la investigación que hiciste también con este profesor, ¿no es cierto? Son las grandes sorpresas que encontraste en esta investigación. Sí. ¿Qué otra cosa te sorprendió a lo largo de los capítulos que tiene que ver desde la moda bogotana, la moda y la elegancia bogotana para la población que llegaba afro, las formas de supervivencia, qué carreras escogían para estudiar? Sí, de acuerdo. Yo tengo ahí también como una teoría respecto a por qué no hay, digamos, demasiados artistas negros o en el contexto del arte, que ahorita sí los hay, ok. porque todas estas generaciones que llegaron primero, ellos estudiaban carreras que de una u otra manera les aseguraban un ascenso social. Estudiaban derecho, medicina, economía, pero digamos que las artes, pues como No que era como de no lo era, más- no era, sino realmente como las carreras más liberales también, ¿no? Como Sí. las que estaban en ese momento eran relevantes.
¿sí? Ni siquiera, digamos, en esta generación encontramos arquitectos, que uno diría, bueno, la arquitectura es una carrera que podría pensar uno que puede dar un ascenso social o un mayor campo de acción laboral. Pero si habían literatos aquí en la Claro, historia. literatura sí. Y entonces ahí el hallazgo importante, Arnoldo Palacios, que es uno de los principales, digamos, poetas colombianos afro, que llegó a Bogotá, él llegó antes del 9 de abril, y cuando estaba escribiendo su primer libro, Las estrellas son negras, donde vivía se quemó su libro, ¿cómo se le dice a eso? Como el machote o el borrador que hizo, y reescribió el libro. ¿Sí? ¿Podemos leer un poquito de Las estrellas Porque negras? es interesante, digamos, ver las impresiones de ellos cuando llegan a Bogotá, y en ese fragmento de Arnoldo Palacio sería muy bonito leerlo, cómo ellos sentían a Bogotá viniendo de otro lado. Me permito entonces Claro que leer sí. algo de la letra y de la palabra de Arnoldo Palacios. Comillas, me bajé del tren en la estación de La Sabana. Casas o edificios eran tan altos que impedían contemplar la inmensidad de esta ciudad. Pero no había ríos caudalosos, torrentosos, ni mucho menos quebradas, tampoco árboles gigantescos, tupidos, que pudieran ser contemplados hasta donde alcanzara la vista. Y así en adelante sigue escribiendo, había sí bosques fragantes de eucaliptos. Arnaldo Palacios, semanario, sábado 25 de septiembre de 1948, una radiografía de su sentimiento aquí en Bogotá. Sí. Entonces, digamos que para mí fue muy interesante ver todas esas experiencias de vida que le hablaban a uno, primero de lo difícil que fue llegar a un contexto pues, más andino. Ellos decían inclusive que tenían problemas con los dichos bogotanos, ¿no? Hay una que dice, oiga, cuando la gente decía ala, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan un programa que se llamaba que era ala, ala, es el saludo de aquí en Bogotá, no sé qué? Entonces, desde el lenguaje ellos decían, claro, sonaban las palabras diferentes, ¿no? Sí. La elegancia. Y la elegancia, entonces bogotana. ellos tenían que, obviamente, vestirse bien, porque Bogotá en los años 40, 50, paño, hablaban, por ejemplo, del color, decían que el color Bogotá es una ciudad muy negra, de colores negros, de grises, de cafés, pero ellos impecables se mandaban a hacer sus trajes de paño. Guantes. Cuando iban al Colón, que lo dice una de ellas, entonces con guantes, con cartera, con sombrero, porque tocaba ir elegantes al Colón, a las obras, ¿no? sí. Entonces que la elegancia, el buen vestir era importante, pero también venía la parte del prejuicio, que cuando ellos iban, digamos, a alquilar un sitio en Bogotá, tenían que ir bien vestidos, pues porque eran personas negras y decían estos, ¿qué les vamos a arrendar a ellos? Entonces hacían comentarios desde ahí, el prejuicio y el racismo de, pues a estas personas negras no les vamos a alquilar un lugar, entonces tenían que estar siempre muy arreglados. Sí. Llegamos a Bogotá, es el libro que Mercedes Angola y Magemati Guapú escribieron, y en el segundo bloque vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre cómo fue ese proceso de investigación, cómo fueron las entrevistas, qué sorpresas hubo allí, pero todo esto en el próximo bloque. Ya regresamos. Bueno, regresamos a la pata que le falta a la mesa y queremos ajustar esta mesa que llamamos democracia por medio de las artes y la constante reflexión y crítica sensorial y habitar una capital plural. Mercedes, cuéntanos de tu trabajo investigativo y artístico y finalmente qué debemos hacer hoy, en qué nos debemos enfocar para cambiar los referentes representativos y complejizarlos, para ampliarlos, para enriquecernos con esos conocimientos. Bueno, pues el proceso de investigación Sí. de este proyecto, de la investigación de la gente negra en Bogotá, como digo yo, siempre las cosas salen espontáneamente. Te preguntas, yo digo siempre, en un pasillo o en el baño, o en este caso fue almorzando con Magemati Guapú,
que ¿Es él es quién? un profesor africano, sociólogo del Togo, y trabaja en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional. Y con Mague Mati nos conocimos en diferentes espacios, él también iba a eventos de arte. Un día estaba almorzando con él y me empezó a preguntar, bueno, ¿y tu papá cuándo llegó a Bogotá, etcétera, etcétera? Yo le conté, no, mi papá llegó en la década del 50, venía del norte del Cauca, vino a estudiar acá, y él dijo, a mí me interesa la migración, ¿será que podemos hacer una investigación sobre la generación de tu papá? Dije, pues buenísimo, mi papá ya se había muerto, pero mi papá era una persona que sabía mucho de historia. Uno se sentaba a almorzar y mi papá le contaba a uno el 9 de abril. Sí, era una persona muy, muy rica. Llegó en los 50. En los 50 a Bogotá. A Bogotá. Entonces él me dijo, ¿será que tú tienes otros contactos que podamos empezar a entrevistar y todo? Pues mi mamá, que era increíblemente, tenía una memoria buenísima, ella muy social, conocía a todos los paisanos, como dicen ellos. Y mi mamá empezó a hacerme una serie de contactos con paisanos de mi papá. Mi papá conoció una generación muy importante de políticos, entre ellos a Diego Luis Córdoba, que fue el fundador del departamento de Chocó, a Natanael Díaz, que fue un personaje importantísimo en el Cauca, a Marino Viveros, a toda esa generación de gente del Pacífico específicamente, iban a la casa, a las fiestas, a las pachangas y todo, a los sancochos. Que es otra de Y a las cosas escuchar que ellos refleja hacen referencia en el libro de que ellos aquí en Bogotá se reunían en la casa de los amigos, de los paisanos, pues a recordar su tierra, porque pues Bogotá aquí frío, lluvioso. Y escuchar música de Pacho Galán. De Pacho Galán y de las orquestas de la época, de Lucho Bermúdez y de Pacho Galán. Y Carmen de Serna, que es bellísima, ella es una profesora, decía que a tomar la Coca-Cola, la Coca-Cola bailable, que era como a las 3 de la tarde. Entonces, digamos que para mí también era hacerle un homenaje a mi papá, de una u otra manera, y se fue tejiendo todo el proyecto. Entonces, a través de mi mamá yo conseguí unos contactos de los paisanos. Mague Mati consiguió también con sus redes contactos de otras personas y empezamos a hacer las entrevistas. Pero te fueron abriendo los álbumes fotográficos, claro, con toda la gratitud. Con toda la gratitud y con toda la generosidad. Y te daban contexto de las fotos. Todo el contexto de las fotos, esto fue aquí, esto fue allá. Por ejemplo, las de Carmen cuando estudiaba en la normal superior, que ahora la normal superior se separó y se volvió la pedagógica, pero ahí, por ejemplo, estaba como todos los, digamos, académicos que venían fuera de Colombia, los alemanes, estaba, creo que el papá de Rudolf Holmes, alguno de ellos, que enseñaban ahí en la normal superior. Entonces, digamos que lo que yo digo que la importancia de ellos es que también construyeron Bogotá en el imaginario urbano de Bogotá. Aportando. Y aportaron, sí. Y aportaron, digamos, muchísimos desde la docencia, muchos profesores, o sea, que muchos profesores de historia, de geografía, etcétera. Entonces, digamos que ellos de una u otra manera construyeron también ese otro imaginario urbano de Bogotá. Y apoyaron, ¿sí?, también para que se cambiaran, digamos, imaginarios sobre un color de piel diferente, relacionarse desde los saberes y ya no sobre la diferencia racial, ¿no es cierto? Sí, ellos hablaban mucho, hablando de eso, digamos, como de cómo sentían ellos lo racial en Bogotá. La mayoría coincidían en que, digamos, en los contextos donde ellos trabajaban no había problemas, digamos, de discriminación, pero cuando salía uno a la calle, que es cierto, todos comentaban que a mí me pasó de chiquita, la gente cuando veía a una persona negra se rascaba las rodillas. Y entonces, y cuando ellos contaron eso, a mí me dio risa porque mi mamá también nos contaba lo mismo y se ponía furiosa, porque decía que si veían a una persona negra era de buena suerte, entonces se rascaba las rodillas. Y ellos lo cuentan en esas anécdotas, sí, y cuando lo contaron yo decía, mira, pues a nosotros nos pasaba de chiquitas. Pero decían que era curioso que más, digamos, como el racismo era más fuera de los contextos del trabajo o de los académicos, sí, como con la gente en la calle. En la calle, ¿no? sí. Yo creo que, volviendo a la pregunta si ha cambiado o no, yo creo que
sí Bogotá ha cambiado en términos de, porque ha migrado gente. Bogotá siempre ha sido una ciudad de migrantes. Receptora de muchos lugares. migrantes, pero digamos que hace 40, 50 años era más raro ver gente negra o gente indígena. Ahora es más diversa la ciudad. Claro, ¿sí? sí. Entonces yo sí creo que sí, digamos, la diversificación se ha empezado a ver y digamos que a trabajar a partir de una Bogotá diversa. Claro. Que yo sí creo. Multiétnica y pluricultural. Y esto, todo sí. lo que sabemos. Quisiera preguntarte, Mercedes, esto se hizo, y el otro trabajo también se hizo también con el Banco de la República, y esto se ha Este con la expuesto. Universidad Nacional. Eso se hizo con la Universidad Nacional. ¿Esto qué aporte ha dejado? ¿En qué ha aportado, digamos? Porque esto ha pasado por diferentes lugares, por diferentes territorios y espacios. ¿Eso qué ha significado en el imaginario y en el pensamiento de las diferentes regiones a donde ha estado? Sí. Digamos, referentes para los historiadores. La historia de Colombia nos han buscado diciendo, oiga, esas imágenes son impactantes, buenísimas, queremos que aparezcan en los anuarios de historia de Colombia. O sea, es decir, ok, ya están viendo, ¿sí? Ha tenido impacto inclusive afuera con en Brasil hay una persona que hizo una investigación paralela de la gente negra urbana en Salvador de Bahía, ¿sí? O sea, claro. que ha tenido, digamos, ha sido como una explosión, como una explosión como de intereses porque quizás no habían visto ese tipo de imágenes. Porque estuvo invisibilizado de todos modos. La presencia estaba invisibilizada, la presencia de la comunidad afro. Claro, entonces lo que yo, digamos, deduzco de todo esto es que se está empezando a hacer investigación y a hacer conciencia de que hay que empezar a trabajar en investigar más qué ha pasado con la población negra en Colombia. ¿Dónde está su población urbana? ¿Dónde está su población rural? ¿Sí? Como incluirla dentro de los relatos históricos de este país. O sea, que es la inclusión, porque hemos estado ahí, pero, digamos, hay un tipo de exclusión, pero dentro de la misma población negra hay un interés también en trabajarlo. O sea, tenemos que hacerlo nosotros, no buscar siempre el mediador, sino yo creo que si uno habla con voz propia, pues tiene el criterio para decir, yo quiero pertenecer a hacer esto o lo otro, y no que siempre estemos buscando interlocutores y no hablar por nuestra propia voz. Sí. Entonces, eso me parece importante, y ahí se está haciendo un gran trabajo en otras ciudades, lo conozco por Cali. Por ejemplo, que hay un grupo en Cali muy importante que va a sacar un libro sobre estudios afrocolombianos, y ahí ellos van a sacar, digamos, como capítulos referentes a diferentes aspectos de la cultura en general. Sí. Pero tú eres artista plástica y también de artista visual. Entonces, y aquí este es un trabajo de investigación, de curaduría, de escritura también. ¿Cómo se relaciona eso con tu formación como artista? Bueno, entonces para mí, digamos que empezaron a abrirse preguntas. Bueno, ¿y yo desde dónde puedo hablar desde lo que yo hago como artista plástica? Hace como después de la curaduría del viaje sin mapa, que fue 2006, bueno, empecé la primera pregunta era, mi apellido es Angola, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene ese Angola? ¿Sí? Pues bueno. ¿De África? De África, sí, bueno, vamos a ver. Pero entonces empecé a indagar sobre Angola, y ahí planteé un primer trabajo plástico que eran fotos de mis hermanas, y una foto mía y de mis hermanas, con unas esculturitas, unas tallitas de madera que me regalaron de Angola, y hice 4 fotografías para un encuentro del hemisférico de performance y de política en un evento que organizamos en la universidad con la Universidad de Nueva York, y ahí empecé, digamos, mis preguntas sobre el Angola y qué es Mercedes Angola, Angola nacida en Bogotá, Angola que tiene que ver con Angola del otro lado, ¿sí? Entonces empecé a armar archivos como genealógicos sí, entre Angola y Bogotá, por ejemplo, entre Luanda, capital de Angola, y Bogotá, capital de Colombia. Y encontré muchos paralelos, digamos, en términos de sitios y de lugares comunes en arquitecturas
creo que ahí estamos viendo la obra. Sí. Entonces, digamos que empecé a explorar sobre el apellido y a ver, como imaginario, que yo nunca he estado en África, ni en Angola, ni mucho menos, pero voy a trabajar es con información de internet, con regalos que me da la gente, entonces recibí muchos obsequios de Angola y empecé como a construir imaginarios también. ¿Sí? Que digo, al día que vaya a Angola, pues va a ser muy interesante contrarrestar finalmente y reconstruir. Entonces, digamos que yo decía, bueno, que tiene que ver Angola con Bogotá, Angola con Mercedes Angola, ¿sí? Estas imágenes y de ahí que salió la viendo, imagen que, pues muy interesante para esa exposición. Las tallitas son, hay un símbolo de Angola que se llama el pensador, que es una talla en madera, que es como, digamos, el guía espiritual, el guía de la experiencia que une el mundo de los vivos y de los muertos, y es el símbolo inclusive en los billetes de Angola. Entonces tomé esa figurita de Angola, del pensador, pero no había mujeres. Entonces yo creé una mujer pensadora también. Muy bien. Y entonces ahí están, digamos, las imágenes de mi hermana y la mía, y de mis sobrinos, pero también lo relacioné con Bogotá, con mapas de Angola, y en esa pieza específicamente, que era en Suecia, esa Bienal en Örebro, tenía que buscar una relación entre Suecia y Angola, y resulta ser que sí había. Imagínate, entonces hay un montón de conexiones, por ejemplo, todo el proyecto se llama Angola, Objetos y Conexiones, que sigue en construcción, yo no sé cuánto va a durar, cuántos años de mi vida, lo estoy haciendo paso a paso, pero empecé a buscar como analogías y puntos de conexión. Y resultó que Angola sí existe, de los suecos en Estados Unidos, hay una Angola en Delaware, en Estados Unidos, y ahí llegaron suecos. Entonces yo tuve que hacer la conexión para poder llevar esa pieza a Suecia, o sea, que tiene que ver Angola con Suecia, ahora sí, ¿no? Entonces digamos que haciendo un recorrido con el apellido o con el nombre, con la denominación. Hiciste otro viaje, otra cartografía, pero con referentes urbanos de Bogotá también. O sea, la pieza completa tiene imágenes de Bogotá porque nosotros nacimos aquí en Bogotá. Entonces digamos que ahí va el trabajo construyéndose poquito a poco. Paso a paso. Y desde el arte, donde mezclas como artista plástica, también como artista visual, vas mezclando todo un saber y unas prácticas alrededor de la importancia y el legado, digamos, de lo afro. Claro, y también identificarme como una persona negra urbana, a mí me parece importantísimo, porque yo hablo desde ahí. Entonces, de lo que soy. Afro-bogotana. Afro-bogotana. Afro-bogotana, sí. Afro-bogotana. Mercedes, en este libro maravilloso, Llegamos a Bogotá, tienes un homenaje, un in memoriam, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, porque por ahí pasan muchas generaciones. ¿A quiénes le estabas dedicando esto? In memoriam a mi papá, principalmente, que pues fue la piedra para poder hacer ese proyecto. Otra persona importante fue Adolfo Mina Balanta, que es el papá de dos de las mujeres que están en la portada del libro. Él fue el que creó la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, ¿sí? Abogado. Está Eudes Asprilla, que se murió. Él era un cantautor importantísimo, muy reconocido dentro de toda digamos, la población afro, no solamente en Bogotá. Digamos, como personas que sentíamos que tenían una relevancia, que no pudieron estar en la exposición, pero que sí fueron pioneros, digamos, fueron los que llegaron antes. ¿Sí? Exacto. Entonces, está Arnoldo Palacios también. Arnoldo, el poeta. El poeta, que Arnoldo se murió también. Digamos que a mí me parece valioso esa investigación porque muchos de ellos fallecieron 5 años para atrás. Entonces, tener el testimonio vivo de ellos fue muy interesante. Tenemos las entrevistas, porque la muestra fue con entrevistas editadas, pero tenemos todos los originales de las entrevistas. O sea que de ahí puede salir también un libro. Pues va a salir un libro. Cuéntanos. Un libro, y ese libro ya está planteado por el profesor Maguemati Huacpú,
que ya va a ser un libro de análisis sociológicos sobre la migración, sobre esa migración específicamente de los años 40. O sea, 50. las historias que están contadas detrás de cada una, pero de ya esa foto. con un análisis sociológico. Sí, con una mirada sociológica. La historia contada detrás de una fotografía, ¿no? Como dice Susan Sontag, todo lo que está detrás de una fotografía es que no se cuenta. Sí, y ahí estaríamos hablando de una sociología visual. ¿Sí? Como hay una antropología visual, hay una sociología visual donde la imagen no solamente es un adorno que lleva un texto a pie, que habla de algo, no, la imagen en sí es un texto y está hablando de un contexto también. ¿Sí? Y de una historia. Entonces, y de una historia. Entonces, ese es el otro paso que va a seguir. Más adelante, que eso va a estar demoradito, pero sí ¿Y se va a también hacer con el profesor? Sí, él va a trabajar, pues, él es el sociólogo y pues yo lo voy a acompañar en la parte visual. En la parte visual. Hay toda una mirada, digamos, de lo nuevo, de una explosión, digamos, de los artes en la cultura afro, ¿no es cierto? Ya no solamente es la música, pero están las artes visuales, está también el teatro. Vimos la historia de Edelmira Maza, también sobrina de Zapata Olivella. Cuéntanos un poco de tu relación con ella. Edelmira participó en la exposición de Viajes sin Mapa. Ella también, Edelmira no lo cuenta, pero es artista plástica de la Nacional, egresada de la Universidad Nacional. Y ella tenía una serie de pinturas y muy bonito, cuando hicimos la inauguración de Viajes sin Mapa, ella hizo un ritual de buenas energías para la exposición. Fue algo muy performático, muy en vivo. La participación no solo con lo visual, sino también con el cuerpo, específicamente, y con los dioses para que nos protegieran y nos dieran buenas energías con la exposición. Porque hablando también de artistas, pues viene pues la misma Delia Zapata, el mismo Manuel Zapata Olivella, como artistas, escritores, pensadores, toda una línea de pensamiento que llegaron también aquí a Bogotá en los tal vez 50, 60. Sí, y Delia pues yo la conocí en la universidad, ella con su grupo de danza, pues uno se encontraba a Delia entrando por la 45 y ella siempre con una sonrisa como la de la todo hija. El tiempo, como Edelmira, siempre alegre, saludaba a todo el mundo y ella realmente formó una generación de bailarines en la universidad que todavía siguen con las enseñanzas de Delia. Y con la misma fuerza de Delia y con la misma fuerza también de su hija, debemos decirles que muchas gracias por habernos acompañado en esta pata que le falta a la mesa. Y los vamos a dejar con la voz de Francisca Castro, nacida en el municipio del Charco, en el departamento del Nariño, a orillas del río Tapaje. Francisca va a estar recitando un poema de Luis Carlos Ledesma, que es oriundo de Guapi, en el Cauca. Y recuerden consultar también los contenidos de todas nuestras plataformas, puntualmente los podcasts de Capital Sonoro, así como nuestras redes sociales, @capitalahora. Del África llegó mi abuela, en sucios barcos negreros, con hambre y con aguacero, entre amarguras y penas. Soy negra como el carbón porque del África vengo, y con orgullo sostengo que ser negra es ser bonita. Negra y bien pulidita, que no la toca cualquiera, que en las malas o en las buenas nunca pierde su valor, para gritar con honor: del África llegó mi abuela. Mi cuerpo es candela pura cuando un cununo resuena, y es que corre por mis venas sangre de negra golosa, golosa pero sabrosa, que no conoce complejos. Metida en la sangre llevo estirpe de negra altanera, para gritar con honor: del África llegó mi abuela. Cuando escucho un currulao, ¡ay, Santa Rosa bendita! La marimba no me quita la rechera de bailar, mi cuerpo empieza a sudar, se me paran los cabellos. El hombre que me prefiera debe saberme apretar, porque él tiene que bailar con hambre o con aguacero. A mí nunca me da pena porque me digan negrita. Soy negra y esto no me quita lo bello que mi alma tiene. Este color del África viene y es el color de mi abuela. Por eso lo gritaré entre amarguras y pena: del África llegó mi abuela.